dia a todos, sejam bem-vindos à terceira edição do nosso PECcast, o podcast da Premier PAC. Hoje é um dia especial, aliás, é uma semana especial, porque a gente vai estar estamos recebendo aqui no Brasil o Hans, já conhecido aqui dos nossos clientes, sejam os clientes das destilarias de cachaça, sejam os nossos clientes das vinícolas aqui pelo Brasil. Então o Hans vai passar a semana aqui conosco, a gente vai fazer hoje a gravação do nosso PECcast, e aí durante a semana toda vamos fazer visitas e também participar da feira em Brasília, a Tecnovits. E também para me apoiar aqui, já que é um assunto técnico que todos vocês sabem, né? O Rubens Oliveira é enólogo, trabalha aqui com a gente na Premier PAC, é a pessoa que tem nos acompanhado aí na jornada de visitar as vinícolas. Então eu e o Rubens aqui vamos fazer um monte de perguntas aqui para o Hans, para ele poder tirar essas dúvidas. Bom, o Hans é chileno, né? Ele já está se esforçando bastante para falar um português, mas não se preocupem, caso uma outra palavra em espanhol seja falada, depois a gente vai fazer as legendas, né, para que todos possam acompanhar e ter o maior aproveitamento possível, ok? Então essa foi a nossa abertura. Bom, vamos falar um pouquinho agora da ISC. A ISC é a sigla, né, ou abreviação da Independent Stave Company. É uma empresa parceira da Premier PAC desde junho de 2012, ou seja, estamos indo aqui para 13 anos, né? Começamos com as nossas barricas da ISC Barrels, que é a parte da ISC que cuida das barricas para destilados, né? Mais especificamente para as cachaças, né? Temos feito aí um trabalho interessante no Brasil. E recentemente a ISC, como uma empresa muito grande e centenária, também tem sua participação com as barricas para a indústria de vinhos, com tanuarias bastante importantes e relevantes nesse mercado. Mas eu vou deixar para o Hans dar os detalhes. Então, agradeço aqui ao Hans e vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Ele vai falar qual é a sua formação, sua experiência, e depois, no decorrer do nosso PECcast, a gente vai fazendo as perguntas específicas. Então, espero que todos aproveitem. Muito obrigado. Hola Marcelo, hola Rubens, buenos días. Bueno, mi nombre es Hans Fleischmann, soy ingeniero agrónomo y enólogo. Mi formación la hice en Chile, en la Universidad de Chile, como ingeniero agrónomo, y después la última etapa de la carrera uno se hace una especialización, y en mi caso yo elegí enología. ¿Ya? Me gustaba mucho lo que era la bioquímica, los procesos de transformación de la materia prima, y en este caso estamos transformando materia prima que es la uva en vino. Entonces me llamaba mucho la atención esa área. Y mi proceso entonces de especialización fue en enología. Yo trabajo para ISC Barrels, o Independent Stave Company, que es una empresa familiar de mucha tradición, tiene más de 115 años en la industria. Ellos comenzaron inicialmente con la fabricación de barricas para destilados, principalmente bourbon y whisky, y a medida que fue pasando el tiempo empezaron a trabajar ya con barricas también destinadas para crianza o envejecimiento de vinos. En estos momentos la empresa o la compañía tiene tonelerías en Estados Unidos, tiene tonelerías en Francia, en Australia y también en Chile. O sea, es una empresa bastante grande con 2 parques de secado, que es un proceso muy importante para la madera, para el roble, uno en Estados Unidos y un parque de secado en Francia. Así que es una compañía que se autoabastece de materia prima. El roble es secado en nuestros parques. Eso significa un control de calidad exhaustivo y un proceso de trazabilidad desde la tala del roble, del árbol de roble, hasta la formación o la elaboración de la barrica. Perfeito. E Hans, uma curiosidade, você
terminando a sua formação em agronomia e enologia, você não foi diretamente para a tanuaria. Você tem uma experiência bastante importante na vinícola mesmo, Sí, nas bodegas. Você podia comentar um pouquinho sobre claro. isso? Yo trabajé en alrededor de 5 bodegas o 5 vinícolas en Chile. Desde, no sé, trabajé en Conchitoro, pasando por otras empresas como Viña Estampa, Mongras. Entonces hay una formación también dentro de lo que es el proceso de producción del vino, ¿ya? De la elaboración del vino. Obviamente, como enólogo de las bodegas, también trabajé con los productos de Independent State Company, tanto en los productos alternativos de roble como en las barricas. Así que tenía una experiencia previa respecto a los productos que estamos trabajando en estos momentos y que estamos ofreciendo en el mercado brasilero. E certamente isso ajuda também, né? Você ter essa experiência prévia para poder, obviamente, depois fazer as sugestões mais apropriadas. Así es. Es para muy as importante vinícolas. conocer el producto, tener confianza en el producto. Cuando yo era enólogo tuve confianza y trabajé mis vinos en estas barricas, por ejemplo, porque uno está colocando su mejor producto o su mejor vino en una barrica. Entonces tiene que tener finalmente un resultado importante al final del proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque es el vino que cuesta más hacerlo, que tiene tiene un valor más alto también, entonces es muy relevante confiar y saber qué productos está usando. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, para vocês entenderem, a gente vai dividir aqui a nossa entrevista com o Hans em duas etapas. Uma que vamos falar sobre barricas ou envelhecimento para destilados e numa segunda etapa vamos falar sobre barricas e envelhecimento para os vinhos. Porque dessa forma, quando fizermos os recortes, fica mais fácil para quem tiver interesse especificamente em um assunto, ser mais fácil de achar, ok? Então agora vamos falar então das barricas para envelhecimento de cachaça. Bom, eu sei que no Chile não tem a cachaça, mas tem o pisco. Sim. Então eu queria que você comentasse, Hans, como que é o processo de envelhecimento lá no Chile e por que o pisco começou a procurar fazer o envelhecimento. Eu sei que tem toda uma questão técnica, né, das mudanças dos marcadores de envelhecimento, mas tem uma questão comercial, né, Así que es. isso é bastante importante. Você poderia comentar? Sí. Bueno, el pisco es un destilado que proviene directamente de la uva. Se realiza un vino primero, un vino blanco, y ese es el que se destila y se transforma en pisco. Nosotros tenemos un alcohol que es de características muy frutales, y eso es importante poder preservarlo. Entonces, la idea era hacer un producto que tuviera un envejecimiento de manera de generar una premonización del producto que era el pisco, ¿ya? Entonces la idea era transformar este pisco blanco o transparente en otro tipo de producto, ¿ya? De un producto más premium, que tuviera un valor más alto. Y para eso se empezó a trabajar en lo que es la guarda en madera o en este caso roble americano, ¿ya? Entonces, la idea en este caso del pisco es poder lograr mantener estas características frutales que trae el alcohol o el destilado, manteniéndolo y dándole un envejecimiento, pero sin tapar o sin desmerecer este tipo de aromas y sabores que se generan. Entonces, para eso se trabaja con barricas de vino, ¿ya? Principalmente, también se trabaja con barricas de destilado, pero se ha visto que los mejores resultados se logran con barriles para vino, porque tienen un tostado y no una carbonización como lo hace una barrica de whisky o de bourbon. Sí. Entonces, esa diferencia hace que podamos mantener las características frutales del destilado, pero agregar un componente de crianza, de envejecimiento, con notas características del roble, algunas notas tostadas, ahumadas, etc. Entonces hay un aumento en términos de la complejidad del producto,
O sea, este tipo de pisco va a tener mayor complejidad, va a ser con una boca distinta, con una sensación de volumen, de grasa, mucho más sofisticado, por decirlo así. E Hans, você participando e trabalhando numa empresa que eu digo que é líder em seu segmento, que é a ISC, como é que você vê hoje as barricas no mundo sendo utilizadas? Existe um aumento nessa demanda? Como que está a procura por outros destilados no sentido de utilizarmos barricas de carvalho, né? Nesse caso francês, americano ou até europeu, nesse processo de premiumização e envelhecimento? Aquí es interesante porque, claro, el uso de la barrica es algo muy antiguo. Hay un proceso de envejecimiento y de mejora en el producto, pero había un estándar en términos de barriles, ¿ya? En términos de los procesos de barrica. Entonces, nuestra empresa está muy de la mano con la innovación, con el desarrollo de tecnología. Y para eso, año a año, va haciendo desarrollos de manera de ir variando y de ir cambiando, y obviamente esto con un fin de mejora, en sus tipos de barrica. Entonces va creando distintos tostados, va creando distintas formas de tostar, y todo eso va generando distintos perfiles de barricas. Y eso es lo interesante. O sea, yo puedo utilizar un perfil de tostado para mis alcoholes, por ejemplo, para un tipo de cachaza, y generar un producto final determinado, con un objetivo determinado. Entonces ya no tengo una barrica estándar, sino que tengo una barrica que lleva dentro tecnología, donde se ha utilizado ciertas formas de tostar, temperaturas distintas, tiempos de tostado distintos o de carbonizado, que van a generar distintas características de aromas y de sabores. Entonces, eso es muy interesante y eso se ve en la industria de las bebidas alcohólicas. O sea, productos específicos, productos de nicho, que van teniendo un upgrade en términos de calidad. Então, hoje essa é uma tendência, quer dizer, Sim. os nossos clientes, falo clientes mundialmente, têm procurado experiências distintas, Exatamente. além daquele padrão de envelhecimento que se oferecia antes. Sí, es interesante. Por ejemplo, el ron es una bebida muy tradicional que siempre utilizó barricas usadas, ya ex bourbon o ex whisky, o barricas que tenían mucho tiempo en crianza. Y ahora cada vez más hay innovación. Están probando con distintas tendencias de roble, por ejemplo, de bosques específicos, de tostados en vez de carbonizados. Entonces hay una idea de generar distintos tipos de producto con una alta gama en términos de calidad. Perfeito. Bom, você fez um gancho, depois eu vou te explicar o que é um gancho, mas você vai entender. Sim, entendi. E você falou tostado e carbonizado. Hoje os nossos clientes aqui da cachaça, eles já entendem bastante o que é tostado e carbonizado. Mas vários deles, às vezes, me ligam e falam, olha, eu quero uma barrica com tosta 2. Na verdade, o que ele quer dizer é carbonizado, né, 2, que é o char. E eu queria que você explicasse, então, para os nossos espectadores, o que é o tostado y o que es el carbonizado. Okay. Bueno, vamos a partir por lo más tradicional, que era el carbonizado, o que es el carbonizado, y este consiste en exponer el roble o la barrica de roble a fuego directo, ¿ya? Un fuego muy intenso, pero muy corto tiempo, ¿ya? Estamos hablando de algunos minutos a un fuego directo. Ese fuego directo va a tener, en nuestro caso, 4 niveles, que va desde el char 1 o carbonizado 1 hasta el nivel 4. Entonces, eso es principalmente lo que es el carbonizado. Esto es interesante para, por ejemplo, destilados como el caso del bourbon. El carbonizado va a ser una especie de filtro que va a permitir extraer ciertos componentes desde el alcohol o desde el destilado original, ¿ya?
los extrae, pero también va a ir entregando otros componentes. O sea, la primera capa se va a formar el carbonizado y en las capas siguientes va a ir algo de tostado. Y ese tostado va a ir entregando distintos componentes al whisky o al bourbon. Eso es lo interesante. En el caso del tostado es totalmente distinto. La exposición del barril o de la barrica de roble es mucho más suave. Es un fuego bajo que logra temperaturas de, no sé, hasta 180 grados, etcétera, pero hay una receta de tostado. Entonces, a determinado tiempo yo tengo que tener tal temperatura, en un tiempo más prolongado voy a incrementar la temperatura o voy a bajar la temperatura. Nosotros tenemos más de 100 recetas de tostado, ya que pueden ser cortas de 15, 20 minutos hasta 2 horas de tostado. Entonces, todo eso va dando una gama y un espectro muy grande de distintos tipos de barrica. Isso tudo porque a duela tem mais ou menos 1 polegada, né? Sim. E esse gradiente de temperatura e tempo, ele vai entrando, né? Na parte interna y da va a ir duela. cambiando los componentes del roble y transformándolo en componentes que van a liberar ciertos aromas y ciertos sabores a la bebida. Então, para os nossos clientes saberem, hoje a ISC, ela, ISC Barrels, né, que é a parte dos destilados, ela tem barricas, sejam carbonizadas ou sejam tostadas, né? São perfis que a gente hoje disponibiliza para o mercado, né? E dependendo do resultado, né, sensorial que o cliente gostaria de ter no final da sua cachaça, pode ser utilizado tanto uma quanto a outra. Hoje a gente tem experiências aqui no Brasil bem interessantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma linha especial, que é a linha Small Batch, que é uma linha bem bacana, que acho que é uma linha voltada para a inovação, que o Hans aqui comentou conosco, né? Bem, Hans, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a cadeia do carvalho, né? Porque às vezes as pessoas não têm ideia que uma barrica vem de uma árvore que às vezes tem 100 anos, né? Então acho que a primeira parte importante é falar sobre a sustentabilidade, né? Uma vez eu escutei que você trabalhar com florestas e ter essas florestas controladas é algo que é muito sustentável, desde que o manejo seja responsável. E eu sei que a ISC tem toda uma preocupação com o manejo, né, das florestas, e eu queria que você comentasse sobre a sustentabilidade e logo em seguida já falasse das etapas, né, que é a serraria, né, o corte, serraria, o pátio de secado, etc. Bueno, es muy importante el tema de la sustentabilidad. ISC trabaja siempre con bosques que son sustentables y que tienen este tipo de manejo certificado. Eso es importante. Tanto en Francia como en Estados Unidos, donde son nuestros proveedores de roble, son bosques que están certificados, que se trabaja con cierta sustentabilidad. En el caso de cuando nosotros vamos a cortar un árbol para transformarlo posteriormente en una barrica o en productos alternativos, este árbol está en una etapa de madurez, ¿ya? Está en las últimas etapas del árbol, por lo tanto el corte que se hace no es a árboles que están creciendo o que ya están en su etapa de desarrollo, sino que son más bien árboles que van a empezar su etapa de envejecimiento, ¿ya? Entonces, se hace el corte de estos árboles, ¿ya? Y esto permite que se empiecen a aparecer nuevos árboles, empiecen a crecer desde el bosque nuevos árboles. Si dejáramos estos árboles viejos, vamos a tener un bosque más oscuro, más cerrado, ¿ya? Y esto imposibilita el desarrollo de las nuevas plantas de árboles. Entonces es muy importante poder sacar, talar estos árboles que ya tienen una etapa de madurez para dar una renovación al bosque. Por lo tanto, se va produciendo un aumento en el desarrollo del bosque. ¿Ya? Son porcentajes pequeños, pero el bosque va creciendo en vez de ir disminuyendo. A medida que nosotros talamos árboles de roble,
el bosque va creciendo en términos de cantidad de árboles. Entonces, eso lo hace bien interesante, ¿ya? Ok. Siempre y cuando se trabaje de manera sustentable. Entonces, nosotros como ISC Barrels o Independent State Company, compramos el árbol talado, ¿ya? Nosotros vamos y elegimos qué árbol queremos talar, o sea, cortar, y de esta manera se realizan las mediciones determinadas, cuánta madera va a ser posible sacar de este tronco, y eso tiene un valor, y eso es lo que se paga, por ejemplo, en Francia, al Estado, porque en Francia todos los bosques pertenecen al Estado, ¿ya? Entonces, extraemos después estos troncos y esos se van a un aserradero. El aserradero obviamente es propiedad nuestra, tanto en Estados Unidos como en Francia. El aserradero lo que hace es cortar esto para poder generar una especie de duela, una tabla, que va a ser secada al aire libre. Eso también es muy relevante, es un proceso que es muy importante. En el proceso de secado nosotros vamos a tener la degradación de muchos componentes de la madera que finalmente van a transformarse en ciertos componentes que van a dar origen a sabores y aromas que finalmente se van a traspasar o al vino o a algún destilado, ¿ya? Entonces todo ese proceso es controlado por nosotros. Parque de secado suena como secado, pero la verdad que es como un lavado también, donde la madera está expuesta al viento, al sol, altas temperaturas, nieve, y sobre todo a una microflora, a una particularidad, un desarrollo particular de hongos que van a ir degradando la madera, ¿ya? Si no hay este proceso, vamos a tener maderas que son de sensación más verde, características de taninos muy astringentes, etc. Entonces no vamos a tener una buena calidad para finalmente poder procesar o armar una barrica, ¿ya? Entonces es una etapa muy importante que nosotros controlamos en nuestros parques de secado. E aí, finalmente, depois do parque de secado, aí sim as duelas, né, ou essas Claro. tábuas vão para a tanuaria, Así onde es. finalmente é feito, então, a formação da barrica, propriamente dita, né, e o tratamento, que pode ser um tostado ou um carbonizado. Exacto. Inclusive, queria agora compartilhar com vocês aqui o site da ISC Barrels, né? Os nossos sites são bem completos, eles trazem muitas informações técnicas e tem um blog que é muito interessante, que traz muita informação relevante realmente para quem gosta do assunto e quer entender um pouco mais sobre isso, né? Aqui a gente pode ver um pátio de secado, né? Uma floresta aqui, né? Uma ilustração de um carvalho mesmo, né? E aqui do lado esquerdo, né? Como é feito o processo de carbonizado. Né? Que o Hans comentou. Mas isso tudo a gente vai disponibilizar para vocês e vocês vão poder consultar, tá certo? Lo que dice Marcel respecto al blog es muy interesante, porque son artículos científicos, pero muy precisos, no son muy extensos para leer rápidamente y entender muchas cosas respecto a la calidad y a las características del barril. Bom, nesse bloco agora, a gente vai falar sobre as particularidades das nossas barricas. Hoje a ISC Barrels, ela tem uma linha, vamos dizer, tradicional, que é a linha Classic, depois a linha Seleção e a linha Reserva. Mas, para a gente dar um pouco mais de ênfase no que é novo, a gente vai falar da linha Small Batch, né? Antes da gente começar com a linha Small Batch, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês um material, né, que a ISC nos enviou, que mostra exatamente como que é o nível de carbonizado, né, aplicado em uma tábua, numa barrica que os nossos clientes compram. Então, depois, com um pouco mais de detalhes, a gente pode disponibilizar a foto dessas imagens,
mas aqui do lado esquerdo para o direito, né, a gente tem o que a gente chama então de carbonizado 1, até o carbonizado 4, que é o pele de crocodilo, usualmente usado na indústria do bourbon, né? Hoje, na indústria da cachaça, a gente tem clientes que usam todas elas, ou um blend de todas elas. Então, cada uma delas traz uma característica sensorial distinta, né? Mas não temos hoje um cliente que preferencialmente use uma ou outra, né? Tem clientes que usam somente uma, ou blend, ou todas, inclusive. E agora a gente vai falar então um pouquinho da linha Small Batch, que é uma inovação, né, Hans? Podemos dizer Así isso, es, sí, né? É uma totalmente. inovação. Aqui na indústria da cachaça, a gente tem vários clientes já utilizando, tem gostado muito do resultado. E eu vou pedir agora para o Hans ir comentando rapidamente uma a uma, né? Porque aqui a ideia é só dar uma direção para vocês do que é cada uma delas, mas depois a gente pode disponibilizar, tá, mais material. Inclusive, eu digo que madeira é um assunto super técnico. Na ISC existe um laboratório com doutores em madeira. Então, assim, é um assunto muito relevante quando vocês tomam uma decisão de envelhecer um destilado ou um vinho. Bom, Hans, vamos começar aqui por aquela que eu acho que é mais interessante, que é a Spiral Cut, né? A Spiral Cut é essa daqui. O Hans vai explicar para vocês, então, o que é essa linha Spiral Cut Small Batch. Bueno, en este caso, Spiral Cut es una innovación que se realiza en la barrica, ¿ya? Que consiste en, primero, hacer un carbonizado, ¿ya? De la duela. Está la barrica ya formada y se hace un carbonizado, que puede ser carbonizado 1, carbonizado 2, y lo que se hace luego de realizar el carbonizado es hacer un corte, ¿ya? Por dentro del barril. Entonces, este corte, que es longitudinal, va a permitir generar dos áreas. Una área que va a estar carbonizada y un área que va a estar con roble virgen, sin carbonizar. Entonces vamos a tener distintas entregas al destilado final, ¿ya? Desde la parte carbonizada vamos a adquirir ciertas notas, y desde la parte sin carbonizar o el roble virgen vamos a tener otro tipo de nota. Entonces aumentamos mucho la complejidad del destilado y además aumentamos la superficie de contacto, ¿ya? O sea, lo que estamos haciendo acá es tener más superficie, por lo tanto podemos incluso disminuir en cierto porcentaje el tiempo de envejecimiento de ese destilado. Bem, a próxima que eu gostaria de comentar com vocês é a Wave Stave. Também é uma das barricas que mais vendemos aqui no Brasil, né? Então, vou passar aqui para o Hans para ele explicar o que é a Wave Stave. Bueno, este también es un desarrollo técnico de Independent Stake Company, que lo que se hace en este caso es al revés. Primero se hace una onda, ¿ya? A través de la duela, y una vez que ya tenemos la onda, vamos a generar un carbonizado, en este caso es un Chart 1. Entonces vamos a tener un aumento nuevamente en la superficie de contacto alrededor de un 25% mayor. Eso nos permite disminuir los tiempos de crianza o de envejecimiento del destilado. Y al tener esta onda también vamos a generar distintas características, por lo tanto vamos a aumentar la complejidad del destilado. Es muy interesante, esto aumenta bastante la extracción de distintos componentes desde el roble hacia el destilado. O sea, son innovaciones que ayudan mucho y que permiten, como decíamos, disminuir los tiempos de contacto, disminuir el envejecimiento que queremos dar al destilado y aumentar las sensaciones de aromas, de sabores, vamos a tener más complejidad, etc. E além disso, ainda tem a questão do gradiente da tosta também, que se faz, né? Um tostado e carbonizado. Así es. Bom, agora temos mais duas opções aqui. Uma que a gente chama de Sweet 1, que é carvalho americano, e a outra é Smoke, né? De defumado.
estas daqui já são somente tostadas. Así es. Hay un nivel, o sea, hay una línea que permite definir a través del tostado distintos objetivos. Por ejemplo, vamos a tener sweet, entonces el tipo de tostado que se realizó en esta barrica es un tostado que va a originar sensaciones más de dulzor. También vamos a tener un tostado que se llama spicy, en donde vamos a, obviamente, a ir hacia el lado de las especias o especierías. Y también vamos a tener smoke, en donde tenemos notas más de humo, ¿ya? Entonces, dependiendo un poco el objetivo de nuestro destilado, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, de la cachaza, si nosotros queremos tener una cachaza con sensaciones más dulces en la boca, vamos a ir entonces por una barrica que es sweet, ¿ya? Entonces, esto se logra con las recetas de tostado que habíamos comentado hace un tiempo atrás. Esta receta va a permitir, a través de temperatura y tiempo, generar ciertas características en la madera para dar sensaciones o de dulzor, o de especiaria, o de ahumado, de fumado. Ok, tá bom. Bom, só como um exemplo, gostaria de compartilhar aqui um dos nossos projetos, que é a Cachaça Amazuma Mineira, né, de Minas, obviamente, que o Fábio, o nosso cliente, utiliza as nossas barricas aqui para envelhecimento. E para quem gosta de informação técnica, no aniversário de 15 anos da Premier Pack, a gente presenteou os nossos clientes com essa cachaça, que ela não tem valor comercial, né? Realmente é um ensaio que a gente faz. Então, a gente, através da Cachaça Magnífica, que é um dos nossos primeiros clientes aqui no Brasil, com garrafas, o Raul, né, nos doou 200 litros de cachaça, 600 litros, né? Usamos as primeiras 200, e fizemos um ensaio numa barrica seleção, 18 meses de secado, Char 3. E o resultado, mês a mês, após 18 meses, a gente pode encontrar nesse QR Code, que eu posso disponibilizar para vocês, que foi feito com apoio científico da Exalc, né? Então, a Exalc, mês a mês, fez todo um ensaio químico, né, de como que esse envelhecimento ia se comportando, e também sensorial. Então, é um relatório assim, bastante importante, né, bem relevante, que o professor André nos ajudou, né, nesse caminho, e que eu posso, então, disponibilizar para vocês, tá certo? Bem, agora, finalmente aqui, falando sobre, ainda sobre destilados, vamos dar uma pincelada no que é a KBB, né? A KBB também é uma marca da ISC, que se dedica a cuidar de barricas de 1 ou 2 únicos usos. Então, vou deixar para o Hans explicar um pouquinho, Hans, o que é, então, a KBB, como ela trabalha, né, e quais as vantagens de se utilizar uma barrica de um único uso. Bueno, KBB es una tonelería que lo que hace es comprar o recomprar las barricas que ya fueron utilizadas en bourbon o en whisky. En este caso, lo que estamos trabajando principalmente en el mercado de Brasil son barricas ex bourbon de un único uso. Tienen una tonelería en Kentucky y hay otra tonelería en Dublín, en Irlanda. Entonces, compramos las barricas, las traemos a estas tonelerías. Ellos lo que hacen es verificar que la barrica esté íntegra, es decir, si hay que cambiar alguna duela o hay que cambiar algún suncho, se realizan estos cambios para mantener la barrica íntegra, ¿ya? No se hace un lavado de la barrica, la idea es mantener todas las características propias del destilado que estuvo dentro de ese barril.
Y todo esto es importante porque se hace a través de un proceso que está certificado con ISO 9001. Entonces, hay un proceso estandarizado de controles de calidad. Además, permite saber desde qué destilería vienen estas barricas. Eso es muy importante. Y no es una barrica que se recompró o se dejó ahí, no sé, suelta en algún lugar y después se compraron. No, son barricas que se vacían, ya se saca el destilado, van a esta tonería KBB y rápidamente son puestas a la venta. O sea, es un proceso muy continuo. Nosotros llamamos que es un barril fresco porque el destilado estuvo hace un tiempo muy corto en el barril y ya después fueron puestas a la venta al nuevo productor de cachaça, nuevo productor de whisky, etc., de ron, etc. Então é isso, pessoal. Nós hoje trazemos tanto as barricas novas quanto barricas da KBB também. Inclusive, recebemos recentemente um lote da KBB, que são barricas da Brown-Forman, que é uma empresa grande, que tem várias marcas, entre elas Woodford Reserve. Né? Bem, queria mostrar aqui para vocês o site da KBB. Né? A KBB também tem um site que os nossos clientes podem achar todas as informações, né? E, ademais, a gente tem aqui as informações que no dia a dia a gente vai compartilhando com vocês. Bom, vamos agora trocar aqui a chave e falar sobre um outro assunto, que são as barricas para envelhecimento de vinhos. Né? O Brasil atualmente tem vivido uma experiência bastante interessante, que além dos vinhos tradicionais, vinhos finos tradicionais, que já estão no mercado há muito tempo, vive agora uma onda dos vinhos de dupla poda, ou vinhos de inverno, né, que estão na região sudeste, eu diria até região nordeste. Né? Tive o prazer de conhecer uma vinícola em formação em Sousa, na Paraíba. Né? Então é algo que para a gente é novo, com investimentos bastante interessantes, né? E que tem se espalhado por todas as regiões, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Né? Bom, a ISC tem várias linhas de barricas para vinhos, mas a gente vai se concentrar aqui em basicamente 3, porque temos também uma tanuaria no Chile, que fica pertinho do aeroporto, e inclusive todos estão convidados a conhecer, se forem visitar o Chile. Né? A gente pode organizar uma visita na nossa tanuaria, que se chama Grupo Andino, onde o Hans está, e que tem essas barricas já praticamente a pronta entrega. Então, hoje, nós trazemos essas barricas para vinho diretamente do Chile, de Santiago, né, e disponibilizamos todas elas aqui no Brasil. Temos clientes já no Sul, temos clientes aqui em Minas, em São Paulo. Né? Então, a gente vai falar basicamente dessas 3 marcas. A primeira delas é a Tonelaria Quintessence, que é da região de Bordeaux, mas vou deixar para o Hans falar um pouquinho, porque ele tem bastante propriedade nisso. Inclusive, já vou compartilhar aqui no fundo aqui o site aqui da Quintessence. Okay. Bueno, Tonelería Quintessence es una tonelería que tiene como principio la innovación, pero también esta mezcla con el saber hacer de una tonelería francesa. Tonelería Quintessence está ubicado en Bordeaux y también en Santiago, en Chile. Ambas tonelerías trabajan de igual manera. Incluso nuestra tonelería en Santiago es más pequeña, entonces hay un trabajo mucho más delicado, más preciso en cada barrica, con estándares de calidad muy importantes. Pero lo que quiero rescatar es que nosotros no hacemos el secado de la madera en Santiago o en Chile. El secado de la madera, como les decía, se realiza tanto en Estados Unidos para el roble americano como en Francia para el roble francés. Eso es muy importante.
Entonces llega la madera ya secada y ya dimensionada, o sea, viene cortada. Cada duela viene cortada para formar una barrica. Esta madera de roble viene a cierta humedad. Esa humedad se revisa y se chequea en Santiago y si está ok, entonces damos paso a la formación o a la elaboración de esta barrica. Si no es así, se ponen cámaras especiales para poder aumentar o bajar un poco la humedad y de esta manera generar después la barrica. Entonces, tenemos todo esto. El proceso de tostado de la barrica es a fuego, ¿ya? En el caso de Quintessence. Y también trabajamos con estas distintas recetas que van a dar origen a distintos perfiles de barril para tener objetivos o para desarrollar distintos tipos de vinos dependiendo las variedades, dependiendo el lugar donde fueron elaborados estos vinos o donde estaba el viñedo que originó la uva para el vino, etc. ¿Ya? Eso es importante. Ok. Bom, Hans, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira seria, qual barrica que você aconselha para ser utilizada no mercado brasileiro para o nosso vinho de dupla poda? Se existe alguma barrica específica para esse vinho ou se a gente tem alguma gama de barricas diferenciadas para a gente ter uma qualidade melhor para esse nosso vinho brasileiro. Ok. Bueno, en términos generales de las visitas que hemos realizado y de los vinos que hemos probado, la verdad que hay bastantes diferencias. O sea, decir que el vino de dupla poda es solo un tipo o un rango de vino es un poco acotado. La verdad que hay muchos tipos y características de vino. Lo que tiene Quintessence es esta diversidad de tostas o de tostado, ¿ya? Que va a permitir para cada tipo de vino tener una barrica en específico. Tenemos barricas que están orientados más hacia el dulzor, por ejemplo, en boca, otros que van a orientarse más a dar más estructura, más peso al vino. Hay otras que van a ir por el lado más de especiería, etc. Entonces, dependiendo un poco el perfil de vino que ellos tienen, ya que el productor ha desarrollado y de que el viñedo ha entregado finalmente, nosotros acompañamos a este vino con distintos perfiles de tostado. O sea, no queremos poner nuestro perfil tostado medio sobre un vino, por ejemplo, Syrah. Lo que hacemos nosotros y el trabajo que hacemos junto a ustedes es que degustamos el vino o vemos las características de este vino y de esa manera sugerimos o recomendamos cierto perfil de tosta o cierto perfil de barrica. Hay barricas que son las clásicas, por ejemplo, de grano fino con 24 meses de secado. Hay otras que son de grano extra fino con 36 meses de secado. Y también tenemos otros tipos de barrica que son de bosques específicos. O sea, el roble viene de bosques que son muy pequeños, por lo tanto hay mucha consistencia en términos de origen e isso é muito interessante. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é, a gente tem muito questionamento quando vai no cliente referente a barricas de primeiro uso, de segundo uso, terceiro uso. Qual é o tempo adequado que a gente pode utilizar uma barrica de carvalho, tanto americana quanto francesa? Quantas vezes a gente pode utilizar essa barrica que ela nos vai dar qualidade para esse vinho, né? A partir de tantas vezes usadas, a gente descarta essa barrica e faz para outra coisa, ou para decoração, ou vende para outro tipo de trabalho, né? Ok. La respuesta en este caso, Rubens, es parecida a la anterior. ¿Por qué? Porque va a depender del vino que nosotros estamos colocando. Por ejemplo, grandes vinos utilizan mayoritariamente un uso, dos usos, tres usos. Y ya después descartan la barrica o la pasan a un vino de distinta calidad, ¿ya? Entonces va a depender también del tipo de vino que nosotros estamos colocando en la barrica. La barrica, obviamente, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo en términos de extracción. Van a ir disminuyendo los componentes que va a entregar esa barrica al vino. Entonces, hay vinícolas que pueden usarlo 4 años, 3 años, hay otras que los usan 6 años, pero va a ir perdiendo características sensoriales, sobre todo,
yo diría que las primeras características que se pierden, por ejemplo, son las sensaciones de sucrosidad o sensaciones de dulzor, porque hay polisacáridos en la madera que entregan ese tipo de notas, ¿ya? Y a medida que pasan los vinos va a ir perdiendo más rápidamente. Después queda como un envase donde sigue habiendo microoxigenación y eso siempre ayuda a la transformación y a la crianza del vino, pero en términos de extracción de aromas o sabores, eso va disminuyendo. Lo que podemos hacer nosotros en ese caso, cuando tenemos un barril con mucho tiempo de uso, es poner algunas piezas de roble alternativo para poder aumentar un poco las sensaciones o características de tostados, de notas de especiaría, de vainilla, de coco, etc. Última pergunta qual o tamanho das barricas que a gente costuma trabalhar? Mais a de 225? Quais são os tipos de barricas que a SCC traz para a gente aqui no Brasil? Nosotros en Tonelería Quintessence Chile estamos fabricando principalmente barricas de 225 litros, de 300 litros, y desde ya hace 2-3 años estamos con 500 litros, que es un formato muy interesante para mantener mucho las características propias de los vinos. Pero en general va a depender también mucho del tipo de mezcla que uno va a hacer, de cuánto quiere uno aportar en términos de barrica. Obviamente la barrica de 500, el aporte es mucho más bajo, ¿ya? Es un perfil mucho más leve, más suave que una barrica de 225 litros. Então, nós podemos dizer para o nosso cliente que a gente pode apresentar para ele uma precisão na parte aromática, uma precisão na parte de sabor, uma precisão na parte de tamanho. É só eles nos consultar que a gente vai trazer a barrica adequada para o seu consumo, adequada para o seu vinho. Sería Sí, eso, ¿no? esa es la idea. O sea, la forma en que estamos trabajando junto a ustedes es esa. Es hacer la sugerencia o dar las recomendaciones más precisas posibles para que ellos puedan poner su mejor vino, el que están metiendo en un barril, lo están llenando un barril. Obrigado. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para informar que o Hans é uma pessoa muito solícita, está disponível na medida do possível. E além das visitas que nós costumamos fazer aqui no Brasil, pelo menos 4 ou 5 vezes por ano, qualquer enólogo que queira consultar o Hans e falarem, né, de enólogo para enólogo, é possível a gente, se não for presencialmente, marcar uma videochamada, né, e eles conversarem, né, vocês conversarem para tirar as dúvidas, né? Nem sempre é possível fazer a degustação, o ideal seria isso, né? Mas os enólogos aqui no Brasil, tendo alguma dúvida de qual caminho seguir ou quais as possibilidades em relação às nossas barricas, o Hans está sempre disponível para tirar essas dúvidas, né? E Hans, agora é uma curiosidade, né? Eu tenho ido nas visitas, claro, minha formação não é em enologia, mas a gente acaba sempre aprendendo um pouquinho, né? E eu percebi uma coisa, né? Tem enólogos que gostam mais da região de Bordeaux, tem enólogos que gostam mais da região de Borgonha, e aí a barrica acaba sendo um fator importante, né? Na escolha da barrica, né? Se ele gosta mais de Bordeaux, vai para um lado, Borgonha outro lado e assim por diante. A gente vai entrar agora numa outra tannoaria, né, que é a Tremont, que está na Borgonha. Mas eu queria que antes de você falar da Tremont, você explicasse se realmente essas questões dos vinhos de regiões distintas da França, vamos dizer que são os vinhos do velho mundo, né, realmente fazem diferença e têm características tão distintas assim. Sí, en este caso, Tonelería Tremont es una tonería que se encuentra en el corazón de la Borgoña, en Bonn, en la ciudad de Bonn. Son barricas que nosotros traemos desde allá, no fabricamos en Chile, ¿ya? Quintessence se hace en Chile, Tremont se trae directamente desde Borgoña. Y lo interesante de Tremont es la forma del secado de la madera. Ellos realizan, no sé si podemos ver ahí en la página web, sí, que está interesante, es la forma de... Entonces, esta forma que se ve acá de apilar las duelas, ¿ya? Es una forma muy especial
ya que permite una mayor ventilación ya de este tipo de roble, de la pieza de roble. Entonces eso va a generar una extracción de componentes y va a permitir un mayor proceso, por ejemplo, de degradación de taninos, ¿ya? Que es muy interesante, por ejemplo, para vinos blancos o para vinos tintos algo más ligeros como Pinot Noir y otros, ¿ya? Entonces hay un desarrollo ahí distinto a tonelería Quintessence, que Quintessence hace el secado de madera de la forma más tradicional, ¿ya? Este es un secado especial que va a permitir trabajar de mejor manera los vinos blancos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, etc. ¿Ya? Eso es muy importante y muy destacado de lo que es Tremaux. Entonces esta tonelería nos va a permitir trabajar de manera más especial todo este tipo de variedades. ¿Ya? Aquí hay formatos de 225 litros, 228 litros, 300 litros y también de 500 litros. ¿Ya? Pero es una tonelería muy específica que va a permitir resaltar las características de los vinos blancos. Los tostados son básicamente 4 o 5 tostados, o sea, es una cosa mucho más acotada. ¿Ya? Tenemos un tostado que es un Léger Blonde, después hay otro que se llama Blonde Especial, Léger Long, Moyenne y Moyenne Plus. O sea, son tostados básicos, más simples, ¿ya? Que van a empezar a trabajar de distinta manera estas características del vino, ¿ya? Así que es bien interesante. Uma das coisas que você comentou comigo, e outro dia dos nossos clientes me ligou dizendo que ele tinha essa percepção e que ficou gravado, é que as nossas barricas respeitam a fruta. O que é que você quer dizer com isso, Hans? Lo que pasa es que, a ver, la idea de la barrica es generar una crianza del vino o un envejecimiento del vino. Pero nosotros no queremos que la barrica sobrepase todo lo que es la sensación de fruta del vino. Hay un trabajo muy grande en el viñedo, un trabajo muy profesional, muy específico en lo que es dónde plantar, los lugares, el tipo de suelo, la viña, la poda y después la vinificación del vino, la forma de hacer los vinos. Todo ese proceso va a dar origen a una calidad y a un producto muy especial como vino, que va a tener mucha referencia a lo que es el terroir, ¿ya? Que es el lugar de origen del vino. Entonces nosotros queremos aportar con nuestras barricas a mantener este terroir, a mantener esta sensación de fruta, de expresión del lugar, ¿ya? Entonces no, queremos hacer una barrica que acompañe al vino, más que sea una barrica que tape o que aparezcan aromas y sabores que estén sobre esa sensación frutal, ¿ya? Eso es muy importante para nosotros. Entonces, hemos desarrollado muchos perfiles de tostado que son tostados a más bajas temperaturas, pero más largos. Entonces, al aumentar este tiempo en términos de tostado, no es que vayamos a tener mayor cantidad de aromas o sabores de la barrica, es todo lo contrario, vamos a bajar un poco estas sensaciones en boca de las clásicas de barrica o de aromas, sino que vamos a trabajar un poquito más las texturas, las sensaciones de boca, ¿ya? Para mantener la frutosidad, los perfiles florales, en algún blanco, etc. E isso é uma tendência mundial. Sí, es una tendencia mundial en términos de producto final. O sea, los productores de vino quieren que sus vinos expresen con mayor facilidad lo que están haciendo en el viñedo, en el lugar, etc. E aí uma pergunta pessoal. O Hans, como enólogo, gosta mais dos vinhos das barricas de Bordeaux ou da Borgonha? Depende. Dos dois. Sí, depende un poco los objetivos, pero la verdad que en términos generales, ambas barricas, tanto Tremaux como Quintessence, desarrollan muy buenos perfiles que
que como digo, es como un marco para un vino. O sea, tenemos un acompañamiento en términos de generar características de crianza, de envejecimiento, pero sin tapar la fruta y sin tapar el vino. Excelente, excelente. E Hans, como que você está vendo nessas visitas todas a questão dos vinhos brasileiros, né? De uma forma geral, sejam os vinhos tradicionais, que estão mais localizados no sul, e os vinhos agora de inverno. Você tem enxergado nesses últimos anos uma evolução? Como é que você podia fazer algum comentário em relação a essa questão? Sí, bueno, la verdad que siempre Brasil fue muy interesante en términos de desarrollo de vitivinícola. La zona sur, con una experiencia muy importante en términos de espumante, por ejemplo, ¿ya? Que ha permitido en un inicio el trabajo con muy buena calidad de espumantes y a medida que ha ido avanzando el tiempo en términos de otro tipo de vinos tranquilos, por ejemplo en el caso de tintos y algunos blancos, ¿ya? Que han ido aumentando la calidad principalmente por la búsqueda de distintas zonas o distintos sectores. Finalmente el vino de calidad está asociado a un viñedo de calidad, ¿ya? Entonces en la búsqueda de estas regiones o de estos lugares han ido mejorando, han ido aumentando la calidad de sus vinos. Eso es muy llamativo. Y de hecho, este tipo de dupla poda o esta técnica ha permitido también explorar otra región, otros lugares, ya otros terroirs, que van a dar origen a distintos vinos. A vinos de otro tipo de calidad, de otras sensaciones, ir a lugares con más altura también, por ejemplo, he probado blancos muy interesantes en zonas más altas, así que está bien interesante, bien entretenido para un enólogo probar distintas regiones, distintos lugares, é muito fascinante, la verdad. Você com bastante experiência em vinhos, não só chilenos, como argentinos e também europeus, a gente ainda está muito longe. Como é que eu sei que é difícil comparar, mas assim do ponto de vista qualitativo, né? Como que você vê o vinho do Brasil em relação aos vinhos, por ejemplo, aquí de América del Sur? Sí, yo creo que básicamente la diferencia que se produce es en la necesidad de ir a nuevos mercados. En el caso de Chile, ha tenido que ir aumentando la calidad de manera exponencial, de manera más rápida o de manera más importante, porque el mercado interno es muy bajo y por lo tanto eso ha desarrollado que nuestros vinos estén compitiendo afuera. Entonces la competencia es con los grandes productores, con Francia, con Italia, España, etc. ¿Ya? Entonces eso ha generado que nuestra industria tenga que moverse hacia vinos de calidad, ¿ya? En términos de exploración de lugares, en términos de exploración de métodos, etc. o de tecnologías. Uh-huh. En el caso de Argentina es muy parecido, pero ellos tienen un mercado interno muy importante, muy fuerte, pero sí ya han desarrollado todo un tema de exportación. Y esa exportación ha generado que también aumenten calidad, tienen zonas muy interesantes en términos de tipos de suelo, de tipos de clima. Ellos están trabajando mucho lo que son vinos de altura, en donde tienen sensaciones o temperaturas más frescas, etc. En el caso de Brasil yo creo que pasa un poco parecido. Tiene un mercado interno muy fuerte, sin la necesidad de competir afuera. Uh-huh. Y a medida que van queriendo salir afuera, tienen que ir mejorando esos vinos. Sin duda es un proceso largo, pero que están desarrollando en esta búsqueda que hablábamos recién de distintos lugares, de distintos terroirs. Perfeito, perfeito. Rubens, gostaria de fazer mais alguma pergunta aqui para o Hans, ainda da Tremont, né? Já temos alguns clientes usando aqui Tremont, né? Já temos alguns clientes usando, sim. Temos alguns clientes aí em desenvolvimento para testes, né? Para possíveis vendas, se Deus quiser. Inclusive, nós, nessa semana, faremos algumas visitas. Eu agradeço. Eu acho que, no momento, não tenho mais nenhuma pergunta, não, que eu me lembro desse momento. Obrigado. Vamos agora, então, para Maison Moussier. Ok.
que é algo bastante inovador, bastante diferente, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho. A gente vai compartilhar com vocês aqui o site da Maison Mussier, né? É uma outra tanuaria, né? Bueno, esta es una telonería que participa del grupo Independent State Company hace muy poco, alrededor de 2 años, 3 años, pero es algo totalmente innovador. Es una barrica que está tostada con, no con fuego, ¿ya? Es una barrica que está tostada con piedras volcánicas, ¿ya? Y eso lo hace muy interesante porque no hay un desarrollo de, por ejemplo, de notas de humo. Aquí no se produce combustión, ¿ya? Estamos trabajando con convección principalmente, ¿ya? Convección y conducción. Estas piedras se calientan en una rejilla, van desarrollando temperatura, ¿ya? Y de esa manera van tostando la barrica. Además se agrega cierta cantidad de agua en suspensión, lo que va generando una extracción de ciertos componentes que están en las piedras y estas van pasando directamente hacia el roble. Y lo otro interesante que, claro, al aumentar la humedad durante el proceso de tostado con piedras calientes, vamos a generar mayor penetración en la duela de la barrica. Entonces, hay varias ahí técnicas interesantes que se desarrollan a través de tostado con piedras volcánicas. Es una piedra de Islandia, esa es la piedra clásica de tostado, pero también, por ejemplo, tenemos un tostado con piedra jade, que es otro tipo de piedra. Entonces hay un desarrollo muy interesante. Y lo otro más innovador aún es que podemos incluso tostar las barricas o sus barricas con piedras de su propio viñedo. Ya ese es un desarrollo que se está haciendo en estos momentos. Ya hay bastantes clientes que lo hacen. Incluso destilados que se están haciendo de esa forma, o sea, están trayendo piedras desde el lugar o de ciertos volcanes o de ciertas indicaciones geográficas. Se llevan las piedras, se hace el tostado de barricas de este tipo en Maison Mussier para poner, por ejemplo, whisky. Ou seja, se o nosso cliente aqui, ele tem uma pedra, claro, tem que ser uma pedra adequada. Sí, certo? se Não hace, é qualquer pedra. Lo que primero se hace es una extracción de un par de piedras, 4 o 5 piedras. Esas piedras se envían a Francia, se hace un estudio geológico de esa piedra para ver su capacidad de transmisión de calor y sus contenidos, por si hay alguna cosa que no sea adecuada para el tostado del barril, principalmente el tema de transmisión. Se hace un informe, se entrega ese informe y se define si es factible o no tostar. Sí. Luego de eso hay que enviar alrededor de 100 kilos de piedra para Burdeos y con 100 kilos de piedra estamos con la posibilidad de tostar una cantidad aproximada de 100 barricas. Ustedes pueden tostar la que necesiten, pero las 100 piedras van a alcanzar para 100 barricas. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que a gente conseguiu, nesse período que estivemos aqui, dar uma ideia, não é, Hans, de quais são as possibilidades que a gente pode trazer para o Brasil, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito continuamente, né? Visitas, participação em feiras. Inclusive, agora, na quarta-feira, eu estou indo a Brasília, o Hans chegando lá na quinta, porque a gente vai participar da Tecnovits, né? Na quinta, sexta e sábado. Estamos levando uma barrica quintessense para que os clientes possam ver a qualidade da barrica, né? Fisicamente, inclusive, e o Hans vai estar lá também para tirar as dúvidas, conversar com os enólogos, com os clientes que vão estar participando lá da feira e os visitantes também, né? E uma outra novidade, né, que a gente também está avançando é na elaboração de um vinho, né? Não posso dar detalhes agora, porque é uma surpresa, né, Rubens? Sim. Logo em breve estará pronto. A gente tem que ficar quieto. Eu falo muito, já estou à vontade de falar, mas não vou falar, cara. Mas o fato é que o Hans me ensinou que
uma das formas, né, de outros enólogos verem o resultado utilizando as nossas barricas para envelhecimento são degustações guiadas, né, degustações técnicas. A gente tem feito já algumas experiências dessas, tem sido bastante interessante, mas a gente vai elaborar um vinho, como a gente fez com a BenTV, né, que é uma marca sem valor comercial, né, do ponto de vista de venda, para poder levar nas nossas degustações ou nas feiras em que participemos esse vinho, que vai ser um vinho de dupla poda, né, com uma barrica quintessense, que a gente não vai dar detalhe agora, né, e para que os nossos clientes possam provar, então, um vinho elaborado aqui no Brasil, que passou por uma barrica dessa, né, com todo o acompanhamento aqui do Rubens, né, e de uma outra enóloga muito conceituada, que na ocasião correta a gente vai divulgar, né, para vocês poderem, então, também poder fazer essa degustação e perceber essas nuances de utilização de uma das nossas barricas. Eu queria deixar colocado aqui que a gente sempre comenta com os clientes, a tradição da quintessência é muito grande e, obviamente, hoje a gente tem grandes vinícolas, eu não vou citar nomes porque não é o caso, mas a gente tem grandes vinícolas aí pelo mundo afora, tanto na Europa quanto na América Latina, com grandes vinhos com pontuações acima de 95 pontos, o pessoal que sabe de pontuação de vinho, né? A gente tem que entender que as barricas, com certeza, elas vão trazer uma qualidade final para esse produto que é só mesmo na degustação que a gente às vezes vai conseguir entender. Então, por isso que a gente está preparando esse vinho, para poder mostrar para vocês esse produto final. E vocês vão ter certeza que realmente é um produto de altíssima qualidade quando você utiliza essas barricas. Pode ter certeza disso. Bom, essas são as considerações. Hans, se você quiser fazer algum comentário. No, la verdad que muy agradecido por esta conversación porque podemos entregar a los clientes muchas observaciones, muchos detalles respecto a nuestros barriles y al trabajo que hacen ustedes también. Así que agradecido con eso. A gente que agradece. Obrigado e Obrigado. um bom dia a todos. Bom dia.